Desde San Luis Capital, República Argentina, transmite AM 940, Radio Dimensión. Una música, deportes y la fiel información. AM 940, Radio Dimensión. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Bueno, me alegro. Juan Carlos, muchísimas gracias por nuevamente recibirnos y prestarnos tu voz y tus conocimientos para que poder informar a la audiencia. Bueno, el tema que habíamos concertado era hablar un poco de esto de lo que es la violencia de género, teniendo en cuenta la ley Micaela que se aprobó ayer, casi por unanimidad, o sea, un solo diputado, que es Olmedo, fue el que votó en contra, y él denunció como que la ley, no voy a votar a favor de ninguna ley que esté atravesada por la ideología de género. Esto fue el testimonio que dio Olmedo y que salieron en varios medios de comunicación. Así es, sí. Para que un poco la gente se entere, ¿por qué Olmedo hace esta declaración? Básicamente por el contenido. Yo lo estuve leyendo y sí, tiene mucho del contenido de género, y seguimos también con el mismo esto de formar a las autoridades de los tres poderes en la perspectiva de género. Eso se lo dice claramente la ley, los fundamentos de la ley. En realidad hay una parte que dice fundamentos, y bueno, esto se basa básicamente en un homicidio, violación seguida de homicidio que se comete contra la víctima, por el cual lleva el nombre de la ley. Y se habla puntualmente de lo que sería, bueno, justamente tratar de leer lo que es violencia de género. Sí, acá lo primero que hay que puntualizar es que todo está armado, todo está pensado, todo está diseñado para que aquel que se oponga a la ley sea tenido por alguien que busca desproteger a las mujeres. No es casual que le hayan apodado a la ley, le hayan puesto la ley Micaela. O sea, se está utilizando la tristísima historia de una persona, de esta chica asesinada a los 21 años, se está utilizando la historia y la vida y la muerte de esta persona como para intentar legitimar e impulsar todo un aparato ideológico que no tiene legitimación por sí mismo. Entonces, como no pueden impulsarlo por ahí, se agarran de este caso de esta chica Micaela, que fue asesinada el año pasado, en abril, y se instrumentaliza la vida de una persona para impulsar la ideología. Por eso es tan grave esto, porque los primeros que deberían protestar son los familiares de Micaela. Pero le han vendido a las personas la idea de que esta ley va a proteger a las mujeres, como también la ley ya sancionada 26.485, que es la ley de erradicación y sanción de la violencia contra la mujer. Es la famosa ley invocada por los activistas de Ni Una Menos. Claro. Pero de nuevo, acá hay toda una ideologización del concepto de violencia contra la mujer, del concepto de violencia de género, y la población es instrumentalizada para que, si vos deplorás y condenás el asesinato de Micaela, como todos lo condenamos, entonces te obligan a comerte la ideología de género. Te intentan contrabandear la ideología de género. Es decir, a ver, esto es así. O sea, muere esta chica por una excarcelación errónea, evidentemente, porque el tipo sale y vuelve a hacerlo por lo mismo que estaba condenado antes. Entonces te ponen el nombre a la ley tiene otro contenido, y si vos te opones, en realidad es como que el famoso estás a favor de proteger a las mujeres. Si vos votás en contra, como el caso de Olmedo, le ponen un nombre y después la ley dice otra cosa, ¿no? Claro, está armado para eso, está armado para confundir. Bueno, perdimos el audio con Juan Carlos, ya vamos a intentar de nuevo. ¿Me escuchás, Juan? Bueno, ahora le llamamos nuevamente. Pero bueno, es muy interesante lo que estaba marcando en inicio de la conversación. Juan Carlos, ¿me escuchás bien?
¿sí? Bueno, buenísimo, volvimos. Así que estás atravesando una lluvia tropical, una cortina de agua. Así es. Bueno. Todo el día de hoy, acá en Posadas, Misiones, tuvimos que vernosla con una tormenta tropical muy fuerte, y por lo que estuvimos viendo, cruzando información con otras personas, en varios puntos del país se habló de la tormenta de acá, fue muy fuerte. Así que por eso es que a veces las comunicaciones están un poco dificultadas. Retomando el hilo, un poco lo que habías dicho era la utilización de un caso, el caso de Micaela García, ¿no? Una joven de 21 años asesinada en Gualeguay por un violador excarcelado antes de cumplir su condena. Se usa esto para después avanzar justamente en la agenda. En otros temas, sí, en otros temas que no tienen nada que ver con la protección de la vida. Es decir, para los ideólogos es mucho más fácil, mucho más útil bombear con el tema de una pobre chica asesinada a los 21 años que tener que explicar por qué ellos quieren deconstruir, como dicen, patrones socioculturales, por qué quieren hacer que los varones jueguen a juegos de nenas, que las nenas jueguen a juegos de varones, que los varones se vistan como nenas, por qué les quieren enseñar anticoncepción, por qué quieren que los chicos jueguen con preservativos y banalicen el sexo. Eso es mucho más difícil que impulsar todas sus políticas con la bandera de una pobre chica asesinada, que si este drama tuvo lugar fue justamente porque impera en la justicia el garantismo y el abolicionismo. O sea, si algo nos dice el caso de Micaela García, no es algo a favor de la ideología de género, sino es en contra del garantismo y del abolicionismo. ¿Y cómo se interpreta? Porque yo lo que veo, como venimos viendo en muchos temas, ¿no? Como un doble discurso. Por un lado te aprueban esta ley para que todos, desde la policía, jueces, fiscales, legisladores y todo aquel que forma parte de los tres poderes, se forme dentro de esta perspectiva, ¿no? Pero por otro lado, acá estaba viendo el listado completo de todos aquellos que votaron negativo, básicamente casi todo el Frente para la Victoria, todos prácticamente, Partido Socialista también, Donda Pérez, la feminista, la defensora de las mujeres, ¿no? Del Partido Socialista, Lucila Beatriz Duré también, otra emblemática. Y después, bueno, algunos del PRO votaron en contra, ¿no? Cuando se estaba justamente conversando, a raíz de este caso también, el tema de sacar que realmente aquellos que están acusados por casos de violación no tengan la posibilidad de salir antes, sino que tengan de excarcelación, digamos, ¿no? Que tengan que cumplan la condena dentro de la cárcel, ¿no? Y de repente te encontrás con un listado bastante extenso, que lo estoy viendo acá, donde muchísimos ausentes, lo cual también es una forma de decir, no, yo no estoy de acuerdo con esta ley, porque si vos ausentes, mirá, así a simple vista, casi 30 ausentes. Bien, entre los cuales también ausente Carrió, ¿no? Por poner a alguien, ¿no? Di Stefano Daniel, Echegaray, bueno, un montón de ausentes y un montón de negativos, o sea, casi la misma cantidad de negativos que de ausentes, y afirmativos muchísimos menos. Por supuesto, esta ley no salió. Entonces, por un lado, seguimos permitiendo que los violadores sean excarcelables, es decir, si se portan bien y son buenitos, los sacamos antes de que cumplan la condena. Después pasan estas cosas, ¿no es cierto? Y después venimos con esta paparruchada, por no encontrar una expresión más acorde. Sí, acá hay varios temas que puntualizar. En primer lugar, para mí hay un pensamiento bastante mítico que está probado que es falso. O sea, legislar y decir que queremos proteger a la gente no protege a la gente. Hablar de que hay que proteger a la gente no protege a la gente. O sea, acá hay políticos, casi todos, que se llenan la boca con el tema de la protección de la ciudadanía, con la protección de las mujeres, con la protección de ciertos bienes, pero eso no hace que esos bienes queden protegidos. Es decir, acá es donde, por un lado,
las ideologías muestran sus límites de explicación, porque los mismos que están en contra de penas más duras para los delincuentes, son los mismos que protestan cuando esos delincuentes le quitan la vida a Micaela García. Y vos recién mencionabas a Victoria Donda, ¿verdad? Entre la lista que decías. Exacto. Bueno, es la misma que acaba de justificar y de defender a su esposo, que escribió un texto absolutamente perverso, un texto propio de un degenerado, sobre una estimulación sexual que le produce supuestamente su hija de 9 años. Entonces, ¿cómo se entiende que la misma que se llena la boca hablando de la protección de la mujer, deja sin protección en primer lugar a su propia hija? Es imposible de entender, sino desde la hipocresía y desde las banderas políticas. Ella está tan enrolada en las banderas políticas e ideológicas que prefiere no corregir, no distanciarse de su marido, aun cuando eso signifique convalidar que este degenerado escriba eso sobre su propia hija, a distanciarse de él y hacerle un daño político a su marido, porque sabe que ese daño también va a recaer en la causa. Es increíble, o sea, se llenan la boca de una cosa y acá estás viendo que actúan en forma completamente contraria. Invito a la audiencia que lea la nota del marido de ella, ya no recuerdo ni el nombre, pero sí me acuerdo de la nota, incesto. Pablo sentido. Marchetti. ¿Pablo? Marchetti, así, Sí, con doble T. Pablo Marchetti. La nota es repugnante. Sí, la nota es repugnante. Sí, la leí, terrible. Bueno, Pablo Marchetti era director o lo sigue siendo, del diario Barcelona, ¿no? Exacto, sí, todo cierra. Un diario que se caracteriza por su irreverencia y por su blasfemia, ¿sí? Es el mismo tipo que escribió, es el degenerado que escribió sobre su propia hija, sí, él mismo. Y muchos ausentes también, ¿no? En la votación, o sea, todos votaron afirmativo los que asistieron, excepto Olmedo, pero después muchísimos ausentes, entre ellos, por ejemplo, de acá de San Luis, prácticamente todos estuvieron ausentes en la votación. Esta gente que se ausentó, ¿cómo hay que interpretarlo? ¿Se tomó la Navidad antes o no quieren votar en contra para no quedar después, viste? Sí, acá, Gonzalo, hay una realidad. Acá hay una realidad que es la siguiente. No hay una resistencia, un combate en general, sí, en algunos núcleos que, gracias a Dios, están representados por personas con un pensamiento propio, pero en general cuesta discutir, cuesta oponerse y decir estas cosas que vos y yo estamos diciendo al aire. ¿Por qué? Porque hay toda una retórica de la victimización de las feministas, ¿no? Y hay una apelación a la justicia y hay un hecho de hay una propaganda para esto, ¿no? Esto está todo pensado. ¿Para qué? Está pensado para que si vos te atreves a decir lo que nosotros estamos diciendo, que seamos calificados de enemigos de la mujer. Y estas mismas mujeres que piden justicia para otras mujeres, no las piden para los varones, no las piden para la hija de Pablo Marchetti, no las piden para la nena asesinada en Entre Ríos en un aborto. Entonces, el que pide justicia para unos pero no para todos, no está pidiendo justicia en absoluto. Está pidiendo venganza o está pidiendo algo que... privilegios, una cosa. Claro, le pone el nombre, le pone el nombre de justicia, usa la palabra justicia, bastardea la palabra justicia, pero en realidad es poner la justicia al servicio de la ideología, al servicio de un discurso sesgado que distorsiona la realidad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que decir que estamos contra la violencia a la mujer y no contra la violencia de género, porque el concepto mismo de violencia de género ya es problemático, ¿sí? Y el problema es que las leyes argentinas están asumiendo de manera acrítica esa filosofía de género, esa ideología de género. Claro. Sí, de repente de un día para el otro nos encontramos con términos que no se estaban usando y se empezaron a incorporar violentamente, fundamentalmente en este año, ¿no?
después de la... Este año se destapó, sí, este año en realidad se destapó la olla, pero la verdad es que esto se viene cocinando hace bastante. Y esto también fue denunciado, Gonzalo. Fue denunciado, por ejemplo, en 1994, te estoy hablando hace 24 años, por la revista Memoria. Él denunció, por ejemplo, en ese momento la ideología de género. Después, en 1999 y 2000, la revista Cabildo. A partir del 2001, Notivida, el boletín de Notivida. Es decir, hay un montón de denuncias que ya llevan 20, 25 años y hay muchas personas que esto lo denunciaron. Entonces, está muy bien que ahora la gente reaccione contra esto, pero tenemos que también buscar esas fuentes antiguas, porque en esa gente que vio el problema hace mucho, esa gente tiene la solución. Acá lo que hay que hacer es animarse a una discusión profunda sobre los conceptos. O sea, acá nos están vendiendo conceptos falsos que tenemos que rechazar. Y más allá si la ley se aprueba o no, no pueden cambiarnos la cabeza. Eso es lo más importante, que no nos cambien la cabeza, porque las leyes tienen como vos sabes muy bien, un valor pedagógico. Bueno, acá lo importante es que los que entendemos que esta ley es una trampa, sepamos comunicarnos a los demás para que no nos cambien la cabeza. Claro. Sí, creo que ahí es donde radica la acción que va a tener, pero como están perfilando todo, ¿no? Porque yo creo que, no sé si se va a dar el año que viene, algunos dicen que no, yo creo que sí, el tema de justamente la modificación de la ley ESI, que está teniendo una gran manifestación en contra, y justamente Sí. la manifestación en contra radica, ya la ESI está infestada, ya cuando se promulgó en el año 2006, y después en el 2012 se reformuló, está infestada de ideología de género, cosa que ridículamente, viste, te sale Jorge Lanata diciendo que no existe la ideología de género, o sea, toda esta terminología que usan para desacreditar algo que es evidente y que no lo pueden explicar. Pero justamente lo que quieren modificar ahora son los artículos donde quiere el Estado compulsivamente obligar a todas las instituciones, no importa si son privadas, son públicas y si son confesionales o no, a enseñar, digamos, esto, ¿no? Lo que se está hablando de perspectiva de género. Sí, en Argentina la verdad es que las leyes, las malas y las buenas, no funcionan plenamente. Hoy existen muchas leyes malas que por falta de llegada del Estado o por burocracia o por incluso la corrupción hacen que no funcionen. Incluso también hay leyes buenas que no funcionan. O sea, hoy en Argentina no funcionan plenamente ni las buenas ni las malas leyes. Pero aprobar una ley, sancionar una ley, implica una victoria, obviamente, para la mentalidad que esa ley refleja. Sí, igual. Nosotros no podemos considerarlo un hecho inocuo, para nada. No, pero aparte que también la ley se aprobó, no se aplica, pero está. ¿Entendés? En Claro, algún momento, sí. en algún momento, yo te lo digo porque a mí me tocó vivir saliendo de plano, ¿no? Pero esto lo ejemplifica muy bien. A mí me tocó vivir algo. Yo vivía en Buenos Aires y trabajaba en un pub con pools. Bien. Hay una antigua ordenanza que viene de la época de, no sé si de Perón o antes de Perón, pero de los militares, pero de aquella época, sí, estoy hablando 1950, donde esa ley, como antiguamente los billares y los pools eran un lugar de timba, ¿no? Sí. Habían puesto esa ordenanza, no estoy hablando de una ley propiamente dicha, sino de una ordenanza, de una contravención, ¿no? Que decía que, por ejemplo, las mesas de pool no podían ocupar, no recuerdo ahora el porcentaje, pero por decirte un número que era más o menos así, un 15% de la superficie del local comercial. ¿Bien? Claro. Nunca se derogó. Bien, entonces en un momento con un amigo hicimos un emprendimiento en Buenos Aires y pusimos, teníamos un bar para ir a tomar algo, no precisamente de timba ni nada que se le parezca, porque los pools después empezó a ser un no sé si deporte, llamarle deporte, pero un juego popular, ¿bien? Donde vos ibas, tomabas algo y jugabas al pool.
era Sí. un café, un tipo pub con pools, ¿no? Entonces pues, tenía la opción, así como vas a un café solamente a tomar algo, y tienes la opción de iba con tu novio o con un grupo de amigos, te ponías a jugar un rato al pool. Y justo había pasado lo de Cromañón en ese momento, y vos sabés que la policía federal en Buenos Aires tiene algunos procedimientos, viste, complicados, ¿no? Entonces te piden por ahí que algunos favores, entre comillas, y bueno, y si uno se Sí, se niega, entiende. si uno se niega, bueno, justamente eso hicimos, negarnos. Fueron a medir, ¿no? Y le ponían teníamos 4 mesas de pool, a una mesa le ponían la faja de clausurado, agarrándose de esa convención. Entonces vos decís, bueno, sí, se aprobó la ley, no se aplica, sí, bueno, pero ya está. Es decir, en cualquier momento, cuando se les ocurra, cuando les convenga, o cuando tengan intenciones de realmente aplicarla, la van a aplicar porque la ley está. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo creo que por eso coincido con vos que no es inicuo que se vayan aprobando estas leyes, ¿no? No, por supuesto que está mal que se aprueben estas leyes, porque también está mal el procedimiento por el cual se aprueban, que es el procedimiento numérico, ¿no? Es la tiranía del número. Es decir, vos esto obviamente lo sabes perfectamente, pero lo recordamos a la audiencia, vos pensás que la vida de los inocentes estuvo dependiendo del hecho de que unos 70, 75, 80 senadores votaran una cosa o la otra. Es decir, la vida del inocente no puede depender del valor numérico. Un inocente es un inocente. No sea o no rechazado el aborto por mayoría. Entonces, acá hay varios problemas. El problema de fondo es este que estamos señalando. Estamos sometiendo la justicia a una acción al número. Y el segundo problema es que, como decís vos, no se cumplen las leyes, ni las malas ni las buenas. Y el tercer problema es el que decíamos antes, que las leyes están atravesadas por una mentalidad o una ideología de género que esconde conceptos distorsionados, sesgados, que adopta la filosofía feminista como una verdad absoluta y dogmática. Es decir, ya la religión la fe no es un conocimiento mítico propio de seres subdesarrollados, pero la ideología de género es la verdad revelada, pero el feminismo tiene razón. Es decir, no se está atacando el dogma, se reemplaza el dogma católico por el dogma feminista, se reemplaza la fe cristiana por el lenguaje de género. Es decir, de una manera u otra, el Estado está adoptando unos principios, no es neutro. ¿Qué principios se está adoptando? Los principios de la filosofía feminista, del marxismo cultural, de la ideología de género, los está aplicando. Y vos sabés que una cosa que me llamaba, no sé si tuviste la posibilidad de leer un poquito el proyecto de ley, me llamaba la atención como que van a poner una página donde en esa página se va a estar informando, por ejemplo, si en el curso que se dictó sobre tal tema de educación en género a los diputados, senadores o a quien sea, ¿no? El organismo que le toque. En esa página vos vas a ver si asistió al curso o no asistió. Es decir, en cierta forma vendría a ser una suerte de página botona que va a estar monitoreando quiénes realmente asisten a estos cursos, y en cierta forma la asistencia vendría a ser una suerte de compromiso con esta perspectiva. En pocas palabras, una policía que va a estar chequeando que se haga o no esta capacitación, como le llaman ellos. Sí, por eso es que están pensando todo un sistema de mérito y de mérito. Es decir, un legislador, un senador que quiera quedar bien con el movimiento feminista se tira a todas. Es decir, están pensando ya en un sistema de numérico de pros y contras. Pero de nuevo, vayamos a lo esencial. ¿Por qué esto es ideológico? Porque el concepto de violencia de género o violencia contra la mujer también está atravesado de graves problemas. Es decir, no todo lo que hoy se llama violencia contra la mujer es efectivamente eso. Por ejemplo, para nosotros, la pornografía, es decir, colocar a mujeres desnudas a la vista de todo el mundo,
realmente violenta a la mujer porque le pone un precio a esa desnudez. En el fondo es capitalismo, porque si yo, pagando por un video o una revista, puedo ver a una mujer desnuda, en el fondo esa mujer tiene un precio. Eso realmente lesiona la dignidad de una mujer. ¿Sí? Claro. Bien, entonces, hoy se intenta presentar el tema de los derechos, los pseudo derechos sexuales, como por ejemplo el pseudo derecho al aborto, como un derecho de la mujer. Por lo tanto, si vos intentás impedir un aborto, estás violentando a la mujer. Es decir, se utiliza el concepto de violencia contra la mujer de forma dialéctica, como un arma de guerra periodística, ¿no? Por eso estamos en guerrillas periodísticas. Aquellos que queramos salvar una vida, como nosotros que intentamos salvar la vida del bebé en el Rivadavia, en el Hospital Rivadavia, y estamos orgullosos de haberlo intentado, según esta ideología, violentamos a la mujer. Está todo al revés, Gonzalo. Es decir, lo que está de fondo acá es que intentar salvar una vida es violentar a una mujer. Y para una mujer, matar a un inocente es realizar un derecho. ¿Te das cuenta? Todo al revés. Eso tiene un nombre, subversión cultural. Y contarle un poquito a la audiencia, porque por ahí, esto de este nombre de subversión cultural, ¿cuáles son los orígenes de este concepto, en realidad, de esta estrategia que terminó convirtiéndose en una política o en una estrategia, ¿no? Bueno, la palabra subversión implica trastocar, implica alterar el orden, implica dar vuelta a las cosas. Es decir, cuando hay una subversión, hay una desnaturalización de las cosas, donde lo primero pasa a ser segundo, lo segundo pasa a ser primero, la materia y el espíritu, que deben guardar una relación donde el espíritu es lo principal y la materia está en segundo lugar, hay una inversión de esa relación. Es decir, donde quiera que haya subversión, hay un trastocar los principios de las cosas. La gente suele relacionar subversión con lo político, con una bomba, con terrorismo, y por supuesto que eso es subversivo. Pero la subversión en su llamémoslo así, en su puridad, es más mental que social, es más espiritual que material. La primera subversión no se da en la calle con la bomba, se da en la universidad con el profesor. Y esto es lo que tenemos que ver. Es mucho más subversivo un profesor desde la universidad que un piquete que interrumpe el paso, la circulación de los autos. Es decir, ¿y por qué esto es subversivo? Porque esto implica dar vuelta a las cosas. Es decir, lo que es bueno pasa a ser malo. Salvar una vida pasa a significar violentar un derecho. Y lo que es malo, asesinar a un bebé, pasa a ser bueno. Es decir, el aborto pasa a ser un derecho. Exactamente, pues se plantea como un derecho, ¿no? Por eso es que esto lo que estamos asistiendo es a toda una avanzada conceptual donde el terreno de lucha es la mente de la gente, la arena de combate es la inteligencia. Es un poco lo que se habla, claro, de ingeniería social, digamos. Exactamente, es esa, es como decís vos, una reingeniería, es decir, un inventar, un crear, un armar otra sociedad, otro hombre, otra mujer. ¿A partir de qué? A partir de afirmaciones absurdas, como por ejemplo que no tenemos una identidad sexual definida, que nos construimos a nosotros mismos, que el aborto es un derecho, que existe un sistema de opresión omnipresente, el patriarcado, etcétera. Todo eso son afirmaciones absurdas, lo que luego se establecen como punto de partida y se aplican con una lógica implacable en las leyes y luego en normas de menor jerarquía. Claro. Estamos viviendo la tiranía de el género, el despotismo. Ya no es ideología de género, es despotismo de género. Parece que, bueno, hay muchísima tela para cortar y un largo camino para recorrer, ¿no, Juan Carlos? La verdad
La verdad que se ha hecho difícil. Aparte, a mí me parece realmente, o sea, yo no, por supuesto que si realmente esto fuese defender a la mujer, son temas urgentes que hay que atenderlo. Ahora, llamar a secciones extraordinarias para meter esto, evidentemente le están tomando asistencia a Mauricio Macri con con los préstamos que ha firmado, que tiene que introducir una cierta cantidad de cosas para seguir teniendo el visto bueno, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo en este momento. El anuncio de hoy... Sí. Y yo estoy viendo que no parece que le cueste demasiado a Macri hacerlo. No se lo ve atormentado por estas exigencias. Al contrario, parece que él va rápidamente a cumplirlas. Es que yo, una apreciación personal mía, creo que él, si no lo conocía, digamos, a esta mirada, porque en definitiva, en el trasfondo de todo esto está, y ya lo hemos denunciado varias veces, el tema del control de la población mundial. ¿Bien? Que llamémosle control, que en realidad significa bajar el índice de natalidad para que haya menos, dentro de unos años, haya menos pobladores en el mundo y hasta llegar al número más o menos que ellos calculan que tiene que ser el correcto, ¿no? Claro. Ese es el objetivo real. Hoy justamente estaba viendo una estadística en España. La población española se redujo en un 25%. Y uno diría, bueno, pero si miro las estadísticas de cantidad de habitantes, ese número no se condice, ¿no? Con esto que estamos tan acostumbrados a escuchar porcentajes y cifras que ya nos marean, pero uno ve un poco los números y dice, bueno, no se condice esto que uno dice que bajó la población española un 25%. Pero justamente quien visibilizaba esto decía, no, uno ve los números fríamente, o sea, solo como números, y uno diría, sí, no bajó, se sigue manteniendo estable, ¿no? Pero después, justamente acá está el dato clave de esta estadística, es que no bajó, porque en realidad sí bajó los nacimientos de españoles, pero se mantiene constante por los inmigrantes. Es decir, los inmigrantes sí siguen teniendo hijos, pero la población de origen, así el español propiamente dicho, es la que está siendo reducida. Es la que está siendo reducida. Es decir, ha habido un 25% realmente desde que se aplicó la ley del aborto y todas estas políticas que se están implementando, ya están mucho más, han profundizado mucho más en España que lo que se ha profundizado por ahora acá en Argentina, ¿no? Entonces vos tenés ese número, porque uno diría, ¿y dónde está la disminución de la población si sigue teniendo 50 millones o más o menos que lo que tiene España? Pero bueno, cuando vos empezás a ver la población propiamente dicho, y no lo ves como una masa, sino que empezás a analizar puntualmente, bueno, a ver cuántos españoles, y sacamos del juego todos los inmigrantes y los hijos de los inmigrantes que están naciendo en España, realmente sí, ha decrecido sustancialmente. Bueno, es un dato clave el que das. Por eso es que todo esto se constituye como lo que ya dijo Juan Pablo II, es la cultura de la muerte. Gonzalo, vos fijate, aborto, muerte. Anticoncepción, frenan la vida. Homosexualidad no genera vida. Eutanasia, muerte. Delincuentes afuera por el garantismo y el abolicionismo genera muerte. Es decir, es la cultura de la muerte. Es decir, vos no están proponiendo otra cosa sino la muerte sistemática. Y lo peor es que ya se empiezan a sacar la careta, porque antes, por lo menos, el aborto lo intentaban imponer con el argumento de que, bueno, por favor, esa chica violada, esa chica de 11 años. Pero si vos te fijás los discursos de los senadores y diputados, hay por lo menos dos que ya dijeron este año que el tema del aborto no tiene nada que ver con la mujer violada, sino con lo que Pino Solanas, por ejemplo, llama el derecho a gozar. Es decir, para que yo pueda gozar sexualmente y vivir en el orgasmo, no puedo gozar de ese derecho si tengo hijos. Entonces, el aborto es, y esto lo dijo el mismo Pino Solanas, el aborto es consecuencia del derecho a gozar.
Claro. Es decir, sáquense la careta, no tiene nada que ver con la mujer violada, no es por las pibas que mueren en abortos clandestinos, no. Es para que Pino Solanas y todos los que piensan como él puedan seguir disfrutando de los orgasmos. O sea, ¿nos damos cuenta hasta dónde estamos llegando? Sí, es una locura realmente. Aparte que también hay datos, ¿no? Porque dicen, no, cuando se legalice el aborto, los abortos disminuyen. Una gran mentira, porque basta con solamente ir a las estadísticas y eso no sucede. Lo hacemos por las chicas abusadas y violadas y por las madres, maternidad prematura. Te vas a los datos donde se aprobó hace unos años, hace muy poco, en Uruguay, y resulta que el último informe, que es un escándalo directamente, motivos por lo cual abortaron de los 9.900, casi 10.000 abortos que se practicaron en el año 2016, que es el último dato que hay, el de 2017 lo están cerrando ahora, menos del 1%, el 0,8% fueron por casos de malformación, es decir, un feto que viene mal formado que pone en riesgo la vida de la madre, o violación. O sea, el 99,2% es porque sí, es a gusto y piacere. Y esto lo encontrás en la página del Ministerio de Salud de Uruguay, no es que tenés que hacer un trabajo de inteligencia. No, claro. Sí, no, lo dicen ellos mismos. Sí. Por eso es que esto acá se demuestra que eran pretextos, que eran excusas, que eran argumentos de guerra que se utilizaban porque en el momento, hace años, la sociedad argentina tenía una aceptación del aborto mucho menor. Entonces, no se podía proponer lo que hoy Pino Solanas dice impunemente. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente todavía rechazaba más masivamente el aborto, entonces había que apelar a argumentos, bueno, como el tema de la violación, el tema de que si la mujer muere en el embarazo, entonces está exponiendo su propia vida. Entonces, había que buscar algunos argumentos un poquito más presentables. Pero que el hecho de que Pino Solanas hoy pueda decir esto, y esto no sea un escándalo, solo para nosotros, pero que esto no haya constituido un escándalo, significa que él sabe que es viable decirlo. La misma Lucrecia Martel, la cineasta abortista, en uno de los debates, dijo directamente, la mujer tiene derecho, y la cito textual, tiene derecho a eliminar una vida humana. O sea, ya ni siquiera están diciendo que no es vida, no, ya está. Ya te reconocen que es vida y te dicen tiene derecho. O sea, justamente los hombres descubrimos la ley para evitar el despotismo del fuerte sobre el débil. Y acá la ley se está utilizando para garantizar ese despotismo, porque el más débil es el niño por nacer, porque el más débil, el eslabón más débil de la cadena es la persona por nacer. Por eso, no puede ser justa una causa como la del aborto, una causa que recurre a mentiras y que aplasta de manera inmisericordia la vida de inocentes. Sí, está fuera de discusión eso, bueno, para nosotros, ¿no? Esto tiene que quedar muy claro para todos los que nos están escuchando, si tienen alguna duda. ¿Cómo puede ser justo una causa que pasa por arriba a otras personas? ¿Aceptaría alguno de los que nos está escuchando una vida construida en los escombros de un inocente? Yo creo que no. Sí, vos fíjate que el otro día leí una nota que te la voy a hacer llegar, por ahí ya la has leído, si no la has leído te la voy a llegar, porque me parecía interesantísimo. Habían hecho, entre comillas, una prueba, como ¿viste esto que como se le llama científicamente un globo de ensayo? ¿Viste? Sí. Se dice globo de ensayo, en universidades de Estados Unidos, donde hablaban del aborto postparto, así como escuchás, ¿no? Sí. Y había un índice de aceptación, claro, después también salieron mucho, viste, a pegarle, ¿no? A este estudio, ¿no? Porque era como una encuesta que hacían, qué nivel de aceptación había en todas estas universidades que derivan del pensamiento de la Universidad de Frankfurt, y John Hopkins y otras más, ¿no es cierto? No, es una joda, en realidad estábamos haciendo una jodita, digamos, esta encuesta que estamos haciendo no era en serio, eso es lo que decían, ¿no? Pero denunciaban esto, una página de Estados Unidos denunciaba que estaban haciendo una encuesta y planteando el tema del aborto
posparto, es una locura realmente. Te pones a pensar y decir, ¿cómo posparto? Claro, un niño que nació, lo matamos, en pocas palabras. Pero acá, ¿sabés qué, Gonzalo? El tema es así. Acá se trata de demostrar que ellas están por encima de la justicia. Ellas quieren demostrar que tienen el poder de aplastar todas las leyes. Entonces, aplastan una ley como es la ley hoy en Argentina. La ley penaliza el aborto, no importa, ellas aplastan la ley, ellas violentan la ley con misoprostol, con esto, con lo otro, con abortos clandestinos, que después encima nos echan la culpa a nosotros, porque ellas ponen ahora teléfonos para que la gente acuda a los abortos clandestinos, pero si una mujer muere como consecuencia de un aborto clandestino, la culpa es nuestra. O sea, ellas hacen el aborto y la culpa es nuestra. Bien. Pero acá se trata de una demostración de fuerza. Es decir, ellas quieren demostrar que pueden hacer cosas más absurdas. Primero aborto en los 3 meses, luego aborto en los 9 meses. Ahora, como decís vos, aborto después del nacimiento. No tienen límite y no quieren tener límite. Por eso es que acá hay que entender que ya ni siquiera creo que la palabra ideología les queda corto. Esto es otra cosa. Acá ellas no tienen principios, tienen objetivos y metas. Son saboteadoras sociales, no son personas con ideas distintas. Son saboteadoras sociales, quieren desquiciar la mente de la sociedad. ¿Por qué? Porque propulsan, impulsan, promueven el absurdo. No tiene ningún sentido, lo único que tienen es fuerza. Y quieren vivir de esa fuerza. Y además se mueven en el terrorismo, en el hecho de causar terror a través del miedo que pueden hacerle sentir a la población. ¿Por qué? Porque han desarrollado un aparato de prensa, de propaganda, que si vos te opones a ellos, te atacan, te escupen, te destratan, hablan de vos en todos los medios y te hacen quedan duro con eso. Es decir, el feminismo, ¿Y cómo tergiversan? Gonzalo, Sí. Los feministas, los abortistas necesitan impulsar el miedo, necesitan generar miedo, viven del miedo. Como no pueden convencer a la gente de lo que dicen, porque es absurdo, necesitan persuadirlos de que se callen, porque si no, le vamos a caer encima. Eso es terrorismo mental. Y si es impulsado del Estado, es terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no es solamente lo que la Unión Soviética hizo con los rusos, de secuestrar gente, capturarla, deportarla. No, el terrorismo también se da cuando es mental. Y acá hay un terrorismo. Esto causa terror. Por eso es que tenemos que oponernos a esto. Y no podemos contentarnos con mandar WhatsApp, con escribir cosas en Facebook. Tenemos que pasar también a la acción, Gonzalo. En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Poco a poco la gente se va aprendiendo, ¿no? Pero al principio costó. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la discusión de la ley del aborto, hasta el debate de diputados era tibio el tema. Del otro lado tenía, o sea, de la gente que está promovida, que tiene organizaciones que también impulsan esto y todo lo demás, veías que se movían y había una gran mayoría callada, ¿no? Espectadora. Después que salió la media sanción, ahí pudimos presenciar realmente un despertar, por decirlo de alguna manera, porque pensaban que no iba a salir, no sé realmente qué es lo que aquella persona que no adhiere y que dice no, esto está mal, pero bueno, tampoco se arremangan la camisa, por decirlo de alguna manera. Bueno, por ahí cuando vienen los sacudones, ahí donde realmente la gente empieza a actuar, ¿no es cierto? Así es. Y además de eso, bueno, a raíz del programa radial, estás, entre comillas, obligado a estar un poco actualizado de todo lo que va sucediendo, o por lo menos es la idea si uno quiere ser un poco crítico, objetivo y seguir cómo vienen aconteciendo la agenda. Pero vos sabés que también tergiversan terriblemente la información, ¿no? Porque, por ejemplo, un caso también muy sonado, ahora con el tema del Me Too, el caso de D'Artés con la denuncia de violación, que ya no estamos hablando de acoso, estamos hablando de violación, se fue a
a Brasil, ¿no? Porque él es nacido en Río de Janeiro. Y dicen los motivos como una estrategia, porque como Brasil no tiene pactos de extradición con Nicaragua, donde está radicada la denuncia, por eso tampoco tenemos pacto de extradición nosotros. Es decir, realmente la situación legal, si él no se quiere presentar en la justicia nicaragüense y el país donde él sea Argentina o sea Brasil, después de la circular roja que larga Interpol, el país se niega a deportarlo, por decirlo de alguna manera, extraditarlo, perdón, ese es el término. Lo podría hacer acá o lo podría hacer en Brasil, pero no, se fue a Brasil porque si en caso de que la justicia, él declaró aparte abiertamente que si lo llaman a declarar en Nicaragua se va a presentar, ¿no? Pero van manipulando la información, porque también esto es otra realidad. El caso de esta niña, o en su momento niña, ¿no?, que sufrió una violación, lo usaron políticamente, tremendamente lo usaron. O sea, acá lo importante no es defender a Thelma Fardín en el caso de que realmente haya sido abusada o violada, perdón, sino cantar el himno abortero y toda la parafernalia que hicieron detrás de una tragedia, en el supuesto caso que sea verdad. Sí, yo la verdad es que creo que acá tiene que rodar una cabeza. Esto es muy simple. O rueda la cabeza de D'Artés o rueda la cabeza de Thelma Fardín. O rueda la cabeza de D'Artés porque se demuestra la violación y que sea castigado, o rueda la cabeza de la denunciante falsa y que sea puesta en prisión por falso testimonio y mentira, porque le está haciendo un daño enorme a una persona por algo que no ocurrió, que es una difamación. Pero no puede la cosa terminar en la nada, eso es lo más importante. Ahora, bueno, pero yo te voy a dar mi opinión, te lo anticipo. En el supuesto caso pero te iba a adelantar algo, simplemente creo que acá hay una demostración de fuerza, porque evidentemente la atención de las actrices que son abortistas, que son feministas, no está en la acumulación de pruebas, sino en la denuncia mediática. Ahí pusieron toda la carne al asador. Después si aparece, o sea, ya casi no importa si es condenado o no, si ya fue condenado mediáticamente. Sí, y nada, yo te voy a anticipar algo. Pero en primer lugar, está muy difícil que lo puedan probar. Con esto no estoy diciendo que no sea cierta la denuncia de esta chica. Vamos a suponer, le vamos a dar el beneficio de la certeza, porque ni siquiera el beneficio de la duda le dan a D'Artés, ¿no? Pero cuando sucedió hace 9 años, nunca lo habló con nadie se dio cuenta y todo lo demás, es muy difícil probarlo. Tenemos que decir las cosas como son. Está muy complicado que realmente puedan probar qué sucedió. Por lo tanto, por lo menos desde la justicia nicaragüense no van a poder dictaminar absolutamente nada, porque está radicada allá la denuncia porque ya sucedió. A eso súmale que es lo que va a suceder, o debería suceder, que D'Artés diga, bueno, le voy a hacer un juicio por injuria y calumnia, bueno, y falso testimonio y todo lo que pueda llegar a entrar dentro de la carátula. Bueno, eso lo va a tener que hacer acá en Argentina, porque acá es donde estuvo el falso testimonio. No va a pasar nada. ¿Es verdad? Sí. No va a pasar nada, ¿no? Porque están en complicidad de estas cosas, favorecer claramente a un sector y el otro sector, bueno, si no se comprueba, bueno, quedará ahí. O por lo menos así es como se vienen comportando. Lo que llama la atención es que, de alguna manera, ella pretende un trato absolutamente desigual. Porque, y esto también se ve en las redes sociales, o sea, creerle o no creerle a alguien es una cuestión psicológica, ¿no? O sea, vos me podés creer a mí o no creerme, yo te puedo creer a vos o no creerte o a cualquiera, y en principio creer es un acto psicológico. Es más, tanto es así, y es tan libre el acto de creer, que el mismo Dios, mirá lo que estamos diciendo, no violenta la inteligencia de la persona, y las personas son libres para creer o no en función de razones. Hay algunos que creen, otros que no, y hay distintos grados de creencia, de adhesión a esa creencia.
Entonces, a mí lo que me parece más raro es que hay gente que se indigna por el hecho de que no se cree en la denuncia de Telma Fardín. Ahora, o sea, se indigna de un acto espontáneo, psicológico, absolutamente personal. Entonces, ¿yo puedo enojarme con alguien? No tiene sentido. Y ahí es donde también veo que ella pretende ser, que se le crea. ¿Por qué? Porque se llama Telma Fardín. O sea, esto es absolutamente arbitrario. Tenga o no tenga razón, sea o no sea verdadera su denuncia. Entonces, ¿cómo se explica esto de que ellas quieren que se les crea? Es más, para mí logra un efecto contraproducente, porque mientras más me presiones vos a que yo te crea, menos te voy a creer. Es así de simple. Sí. Es así de simple. El que lo quiera ver, que lo vea. El que se quiere indignar, que se indigne. Pero las cosas son como son, la realidad está ahí. Exactamente, o sea, nadie te puede obligar a vos a que le creas o no le creas, ¿no? Y el ejemplo que pusiste con respecto a la fe, ¿no? A la fe trascendente, el mismo Dios, con todo el poder, respeta la libertad personal Por supuesto. de creer o no creer, ¿no? Pero aparte me da gracia porque son los mismos que dicen la iglesia te obliga a creer, la iglesia en la Edad Media impuso su fe y ahora ellas nos imponen su fe. Tenemos que creerle a Telma Fardín bajo pena de excomunión civil. Y el que no le crea es culpable, o esconde algo, o está sucio, o es un HDP. Sí. ¿Te das cuenta? Si O dudas, se invirtió la presunción de inocencia. O sea, ya no es que hay que probar que él es culpable, él tiene que probar que es inocente. sí, es tal cual. Bueno, la verdad que da... Pero esto no resiste un análisis racional y lo único y solamente estamos hablando de esto porque tienen poder, no tienen razón, tienen poder. Por eso es que también meten miedo con el poder. Bueno, pero yo creo que es como todo, ¿viste? El poder, por lo menos en materia de filosofía política, uno lo puede tener por distintas razones. Ahora, si el poder se basa solamente en la fuerza, en algún momento... O sea, en realidad el poder debería legitimarse de alguna manera. Es la verdad, ¿entendés? por supuesto. Entonces, cuando vos ejercés el poder solamente por una cuestión de tiranía, es decir, porque yo soy más fuerte que vos, porque tengo los recursos económicos, porque también podés, no necesariamente con la violencia, no con la violencia física me refiero, pero por ejemplo, yo soy el presidente de Argentina, causa Mauricio Macri, tengo todos los recursos del Estado, soy multimillonario, entonces hago lo que quiera, yo promuevo las leyes, voy acá, voy allá, pero llega un momento que se termina, porque después la plata, en definitiva, es fuerza hasta que un gran colectivo dice, mira, la verdad me importa muy poco la plata, pero esto no lo tolero más. ¿Entendés? Entonces ahí se acaba el poder, porque mientras yo desee la plata ejerce un poder sobre mí. En el momento que en el momento que yo prescinda, por eso siempre yo pienso que la libertad radica un poco en eso, ¿no? De no estar atado a las cosas, porque si no, viste, sos esclavo de las cosas, de la plata, de las personas que te pueden dar esas cosas y esa plata. Ahora, cuando vos no la necesitas, me refiero psicológicamente, ¿entendés? Claro, sos más libre, sos más poderoso. Libre. Vos podés tomar las decisiones y vas a decirme realmente, e inclusive hasta cuando, en el caso, por ejemplo, hemos visto casos de martirios de hombres que han muerto por causas nobles y dignas, o por lo menos, más allá que sean nobles y dignas, por convicciones, ¿no? Porque eso de que sean nobles y dignas es una cuestión que se podría analizar. Pero cuando una persona está convencida, lo hemos visto también en el caso de mártires en la persecución del cristianismo, no hay con qué darle, sí. ¿entendés? El tipo dice, no, yo creo que hay una vida, que hay un premio después de esta vida, o sea, si me matan, la verdad, no quiero que me maten porque todos queremos vivir, pero si me matan, entonces ya cuando llegás a ese grado de libertad... inigualable. Ya no, es que, no hay ¿sabes nada qué más pasa también? ¿Sabes qué pasa también, Gonzalo? Sí. Pasa esto. Mientras que el poder de la verdad crece minuto a minuto, el poder de la mentira se extingue en cada segundo que pasa. Porque el poder de la mentira es muy fuerte en el primer minuto. Ni bien es pronunciada, genera un impacto, escándalo, todo el mundo hablando de eso.
pero a medida que pasa el tiempo, el mismo tiempo se encarga de ir rebatiendo esa mentira. Y con la verdad pasa exactamente lo contrario. Por eso es que la verdad es inmortal. Por eso es que la verdad es eterna. Y por eso es que todo lo que ellos dicen, estas leyes absurdas, la ley de identidad de género, en el fondo son cosas que el tiempo se encarga de ir mostrando su carácter ilógico. Fíjate cómo la gente ya hace chistes con la ley de identidad de género. Hay un salteño que se cambia de sexo para poder jubilarse antes. Hay un tipo en Chubut que se hace llamar Jessica para jugar al hockey femenino. Es decir, ya nadie le cree a esta ley, nadie la toma en serio. El mismo Lanata, que defendió la ley hace un mes y medio en su programa, se peleó con Florencia de la B por decir que era un varón. O sea, ya nadie les cree. Sí, lo único que tienen es poder, no tienen ni razón ni justicia, tienen poder. Sí, lo de Lanata, lo peor que Lanata fue antes. Él dijo, no, para mí es un hombre, o sea, nadie me puede obligar a que yo opine que es una mujer. Esa fue la declaración de Jorge Lanata. Claro, tal cual. ¿No? Y se comió un juicio en el INADI, o sea, una denuncia en realidad, porque el INADI no es un órgano no es un órgano judicial. Exactamente, pero se comió una denuncia en el INADI. Por más que vos digas, como Lanata, viste que con su fanfarroneada de que la verdad me tiene sin cuidado si me denuncia el INADI, porque el gordo está más allá del bien y del mal, o él cree estarlo, pero bueno, la denuncia la tiene, y bueno, tiene que lidiar con eso en su momento, y después sale haciendo estas declaraciones que la verdad que hablan muy mal de él, porque por un lado era... Es más, él también dijo, con este tema de los cupos, que él no estaba de acuerdo con los cupos, ¿no? ¿Viste? Los cupos en los cargos políticos, y la mitad, acá en San Luis salió la ley hace muy poquito, lo celebraban como un éxito, esto lo promovió Cambiemos acá en San Luis y el radicalismo, también adhirieron parte del justicialismo porque están peleados los hermanos Rodríguez A, entonces bueno, la parte de Adolfo adhirió, la parte de Alberto adhirió, Adolfo no sé cómo venía en la milonga, pero bueno, salió, ¿no? Propuesta desde la oposición, donde dice, yo estuve reunido con una diputada provincial, donde contaba como un gran logro, decir, mira, hemos logrado meter el 50% del cupo femenino, lo cual a mí, la verdad que si 100% de los legisladores de San Luis son mujeres, no me molesta para nada, personalmente, pero que se lo ganen ellas, no por obligación, ¿entendés? Porque si no también le tenemos que dar un cupo al travesti, que ya van a ir por eso, ¿no? Vamos a dar el cupo a los que tienen, y en realidad le vamos a tener que dar 112 cupos, porque si hay 112 géneros, vamos a tener que dar un cupo por cada género. Es que acá lo que no se entiende es que hay un principio de demagogia con las mujeres, con los homosexuales, que no tiene límite. Porque además, como estamos también en la Argentina, los políticos primero son oportunistas y después ponen la ideología al servicio de su opción electoral. Porque vos no tengas duda, Gonzalo, que si mañana ser provida y estar contra el aborto fuese un negocio, hay un montón de tipos que saldrían a ponerse el pañuelo celeste. Vos lo sabés perfectamente. Entonces, acá primero hay mucha demagogia y después hay falta de sentido común. A la persona que, si yo voy a la FIP, a mí no me interesa si me atiende un hombre o una mujer, me interesa que me atiendan bien, me interesa no hacer una cola eterna, me interesa que no me reboten desde la secretaria del primer piso, entre el secretario del segundo piso. Eso es lo que quiero, entrar, hacer el trámite en 5 o 10 minutos, que me digan los requisitos con claridad y empezar y terminar en el día. Eso es lo que yo quiero cuando voy a una dependencia pública. ¿Qué quiero? Quiero que el Ministerio de Trabajo genere trabajo, no que genere capacitación en género. ¿Qué quiero? Quiero que las calles sean seguras, quiero que los chorros y los delincuentes estén presos. No quiero que los chorros y delincuentes estén libres y que la gente esté presa y tenga miedo de salir. ¿Qué quiero? Es lo que está sucediendo. Quiero que los hospitales
quiero que en los hospitales se invierta, que no sean un asco, quiero que haya comunicación, que haya inteligencia y que haya aptitud para atender a la gente en los hospitales. Entonces, si en vez de invertir en salud, en seguridad, en educación, en rutas, sino en vez de decir, en vez de invertir en todo eso, estamos invirtiendo en género, estamos obrando contra la propia población argentina. Al argentino normal no le interesa la capacitación en género, no le interesa. Y los que estamos un poquito en el tema hace algún tiempo sabemos que hay una mentira ideológica detrás de eso. Pero el argentino normal, el que no está ideologizado, pero tampoco hemos llegado a despertarlo en el sentido crítico, no le interesa la capacitación en género. Exactamente, creo que tenemos muchísimo. Por eso digo, yo leí una nota y dice, parece que es una joda, una nota decía, es una joda que llamemos a sesiones extraordinarias para tratar estos temas. La capacitación en género de los legisladores de los tres poderes, con el gravísimo problema económico que hay, que no lo saben cómo corregir. Mirá, esto no es una opinión en el aire, ¿no? Sale una noticia donde dice que el gobierno, como viene haciéndolo, casi todas las decisiones que hacen tienen que hacer marcha atrás, ¿no? El gobierno hizo marcha atrás con los préstamos de inversión para la obra pública, ¿no? Porque no va a haber plata. El gobierno salió a pedir nuevamente un crédito de 7.300 millones de dólares. El consumo, noticia de hoy, cayó un 18,6%, lo encontré en el Diario de la Nación, que son todos diarios que los protegen de alguna manera. ¿Bien? No es que uno busca justamente el diario disidente, ¿no? Esto lo está leyendo en Clarín. La tasa de interés de Estados Unidos subió y eso nos va a perjudicar a nosotros el año que viene, que van a necesitar plata porque si no, no van a poder pagar los vencimientos que van a tener. Ni hablar para el 2020. El año que viene van a zafar, pero el 2020 es un desastre. Entonces no le da por ningún lado, tenemos un montón de problemas, cae el consumo, cierran las pymes y realmente... Pero mira, Gonzalo, hoy lo único que está garantizada es la degeneración. Lo único que está garantizado es la ideología de género. Si vos querés seguridad garantizada, no tenés. Si vos querés empleo garantizado, no tenés. Si vos querés salud, no tenés. Si vos querés que haya hambre cero en Argentina, no tenés. Ahora, ¿querés operarte y cambiarte el sexo? Eso el Estado te lo garantiza. ¿Querés semáforos respetuosos de la diversidad? Rodríguez Larreta en Buenos Aires te lo garantiza. Hasta invirtieron en un monumento a Pinocho en Buenos Aires. AM 940